Bien, buenas tardes. Vamos a continuar con las señales y sistemas discretos. Vamos a ver la clasificación de los sistemas discretos. Tenemos los sistemas lineales que se dan en la siguiente situación, ¿no? Si y sub 1 de n es la salida de un sistema ante una entrada x1 de n y y2 de n es la salida del sistema de la entrada x2 de n, entonces el sistema es lineal. Ante toda entrada x de n, ¿qué va a pasar? Va a ser dependiente de las salidas anteriores, ¿no? Un alfa por x1 de n más un beta por x2 de n. La salida y de n va a ser igual a un alfa por y de 1 de n más un beta por y de 2 de n, siendo alfa y beta x1 de n y x2 de n datos arbitrarios. Un sistema lineal verifica el principio de superposición, que un dato está superpuesto a otro. Tenemos acá un ejemplo promediando dos muestras. Y de n es igual a lo siguiente: 0.5 de x de n más x de n menos 1. Para dos entradas arbitrarias, las salidas cuáles serían. Para un y sub 1 de n sería igual a 0.5 por x1 de n más x1 de n menos 1. Y en el caso de x2 de n sería 0.5, perdón, y sub 2 de n sería igual a 0.5 de x2 de n por más x2 de n menos 1. Entonces, para una entrada de x de n va a ser igual a alfa de x1 de n más beta de x2 de n, tanto alfa y beta pertenecientes a los reales. ¿Cuál va a ser la salida? Aquí tenemos alfa x de n es esto. Entonces se reemplaza, ¿no? Se reemplaza este valor x1 de n. Aquí va a ser igual a alfa por x1 de n más beta por x1 de n. Y este x1 de n menos 1 va a ser alfa por x1 de n menos 1 más beta por x2 de n menos 1. Tenemos estos valores. Ahora esto se puede factorizar. Alfa va a ser igual a ¿qué? A 0.5 de x1 de n más x de n menos 1. Este de aquí, ¿no? El valor original, más beta por 0.5 de x2 de n menos más x2 de n menos 1. Entonces estamos en esta situación, ¿no? Entonces se puede ver que el sistema es lineal. Ahora en el acumulador tenemos dos entradas arbitrarias, x1 de n igual a la sumatoria de menos infinito hasta n x1 de lambda, y x2 de n es la sumatoria de lambda de menos infinito hasta n de x2 de lambda, para una entrada x de n igual a alfa de x1 de n más beta de x2 de n, alfa y beta pertenecientes a los reales, reemplazando, aquí va a ser igual. Y de n va a ser igual a alfa por x1 de lambda más beta por x2 de lambda. Acá. Y esto aquí va a ser igual. Se puede factorizar alfa y queda la sumatoria de x1 de lambda, que volvemos al primer caso, más beta por la sumatoria de lambda desde menos infinito hasta n x2 de lambda. Entonces a esto aquí es igual. Esto de aquí viene a ser el y sub 1. Entonces tenemos que va a ser igual a alfa por y sub 1 de n más beta por y sub 2 de n, ¿no? Que viene a ser este valor de aquí. Entonces el sistema también se comprueba aquí que sí es lineal.
Bien, aquí hay un ejemplo de un programa de MATLAB de linealidad, ¿no? De una ecuación. Aquí tenemos su salida, ¿no? Como se ve es lineal. Acá ya el sistema es un poco menos lineal, pero igual sigue siendo lineal. Bien, tenemos otro tipo de sistemas que son los sistemas invariantes en el tiempo, ¿no? Los sistemas invariantes temporales. ¿Cuándo se da un sistema que es invariante temporal? Cuando un sistema ante una entrada x sub 1 produce una salida y sub 1 de n. Es invariante temporal si ante la entrada x de n va a ser igual a x sub 1 de n menos el n inicial. La salida va a ser y de n, y sub 1 de n menos n sub 0. Bien, entonces tenemos aquí un sistema interpolador que se considera que x de u de n va a ser x de n menos l cuando n vale 0, l, 2l, etc. Y va a ser 0 en cualquier otro caso para una entrada retrasada de x sub 1 de n igual a x de n menos n sub 0. La salida, ¿cuál va a ser? El caso de x sub 1 de u va a ser x sub 1 de n sobre l, acá estamos reemplazando, y será en cualquier otro caso, y esto se reemplaza por este valor, no este n sobre l menos n sub 0, y será en los otros casos. Sí, sin embargo, si calculamos la salida retardada, x sub u de n menos n sub 0, que va a ser igual x de n menos n sub 0 de l, y será en los otros casos, ¿para qué casos de n? Va a ser para los casos, en vez de ser 0, l, 2l, va a ser c, n sub 0, n sub 0 más menos l, n sub 0 más menos 2l, etc. Y esto es diferente a nuestro sistema x1 de n, que está acá definido. Por lo tanto, es variante temporal, no es invariante temporal. Vamos a ver ahora el sistema acumulador. El sistema acumulador nos dice que y de n va a ser igual a la sumatoria de lambda de menos infinito hasta n de x sub 1 de lambda. Ante la entrada retardada de x de n es igual a x sub 1 de n menos n sub 0, tenemos que en el primer caso y de 1 de n va a ser la sumatoria de lambda de menos infinito hasta n de los x sub 1, en vez de lambda va a ser lambda menos n sub 0. Si hacemos que la integral de lambda, perdón, la derivada de lambda sea lambda, perdón, la derivada de L sea L menos N, entonces sería igual a la sumatoria de menos infinito hasta N menos N sub 0 de X sub 1 de lambda prima. Y si hacemos que L es igual a lambda prima, viene a ser que la sumatoria de menos infinito hasta N menos N sub 0 de X sub 1 de lambda, ¿no? Este de acá. Ahora, si retardamos directamente la salida, va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual al mismo resultado. Como da el mismo resultado, entonces se coincide, por lo que es invariante temporal, ¿no? En este caso. Si tenemos sistema
LIT o LTI, que son sistemas que son invariante temporal y lineal al mismo tiempo, ¿no? Estos sistemas son sencillos de caracterizar matemáticamente y son fáciles de usar comparado con los otros. Un gran número de algoritmos de procesado digital de señales han sido diseñados utilizando este tipo de sistemas y son los que estudiaremos más detenidamente después. Y bueno, hay un ejemplo que es el sistema acumulador, ¿no? Tenemos el sistema causal, un tipo de sistema que es invariante temporal y lineal. Es aquel en el que la salida en un determinado instante n sub 0, o sea, y de n sub 0 depende solo de las muestras de entrada en instantes n menores a n sub 0 y o salidas instantes anteriores, ¿no? De n menor a n sub 0. Pero no de entradas posteriores, es decir, de salidas o entradas n mayor a n sub 0. El sistema causal depende de lo anterior, no es anticipativo. Primer caso, un sistema causal. Si y de n viene a ser alfa sub 1 de x de n más alfa sub 2 de x de n menos 1 más alfa sub 3 de x de n menos 3 más alfa sub 4, entonces se puede decir que y de n viene a ser a y de n menos 1, porque si yo agrupo todo esto, es y de n menos 1 más x de n, ¿no? Entonces, es un sistema causal porque depende de los valores menores o iguales al n. Sistemas no causales, aquí tenemos un n más 1, ¿no? Este de aquí, ¿qué significa? Es un instante posterior a n. Entonces, es un sistema no causal. Este sistema, por ejemplo, no es causal tampoco. Bien, se puede hacer operaciones matemáticas para que un sistema no causal, se vuelva causal retardando las señales un determinado número de muestras. Así, el sistema no causal, y de n igual a x, x unitario de n más un medio de x1 de n menos 1, x unitario de n más 1 se puede transformar en lo siguiente. Y de n va a ser igual a x unitario de n menos 1 más un medio de x unitario de n menos 2 más x de n, ¿no? Aquí hemos sumado un elemento a cada una de las enésimas partes. Este era n menos 1, menos 1 se vuelve menos 2 y más 1 se vuelve igual a más 0, ¿no? Entonces se ha reducido en cada caso un elemento. Tenemos los sistemas estables vivos, que son bounded input, bounded output. ¿Qué significa? Significa acotado la entrada, acotada la salida, ¿no? Hay que decir que tiene unos límites definidos de entrada y salida. Entonces, tenemos que, por ejemplo, si ante cualquier entrada acotada, x de n es menor o igual a b, menor a infinito, con n entre menos infinito a más infinito, la salida también va a estar acotada. Ahora va a ser un b de x, en vez de ser una cota de x, va a ser una cota de y menor a infinito, y n va a estar entre menos infinito a más infinito. Y por ejemplo, vamos a ver el promediado móvil de m muestras, es la sumatoria, ¿no? De la muestra de k, desde 0 hasta m más 1 de los x de n menos k. Entonces, aquí tenemos que el límite de las entradas va a ser menor a b de x, ¿no? ¿Cuánto sería su límite de las entradas? Sería los x de n, sería n menos k, sería el límite, ¿no? Entonces sería como k va de 0 hasta m menos 1, sería n menos m más 1, sería el límite de las entradas. Ahora si nosotros queremos, perdón, ese sería el límite de las salidas, porque las entradas su límite sería m menos 1. Ahora si nosotros queremos determinar el valor absoluto, se puede ver que este valor absoluto también es menor o igual que el b de x, el límite b de x, el valor absoluto de esta operación
va a ser igual, y va a ser menor o igual a un medio de el número de muestras ponderados de X, ¿no? Entonces es un sistema estable. Aquí tenemos otro que nos pide que cuando la salida no está acotada, ¿no? Para todas aquellas secuencias muestras iguales a cero, ya que en estos puntos el logaritmo se hace infinito, ¿no? En este caso, como no hay un resultado posible de los valores del logaritmo que son ceros o negativos, entonces este es un sistema que no es acotado, no es vivo. Tenemos sistemas que son sin memoria o estáticos. ¿Qué significa un sistema sin memoria? Que solo depende de la entrada actual, ¿no? Aquí de n y de n. Y tenemos sistema con memoria que depende de las entradas actuales, en este caso de las décimas valores, ¿no? Entonces también tenemos sistema sin memoria y con memoria. Sistemas pasivos son aquellos en los que para cualquier secuencia de entrada x de n de energía finita, la salida tiene como máximo la misma energía, ¿no? Entonces tenemos que la entrada y la salida va a ser máximo la energía de la entrada, ¿no? Y la energía es de menos infinito hasta infinito de los x de n al cuadrado, ¿no? Entonces aquí tenemos un ejemplo, si este sistema es o no es pasivo. Y de n es igual a alfa de x de n menos n mayúsculo, ¿no? Entonces la sumatoria de los y de n al cuadrado, que va a ser igual, a alfa al cuadrado, la sumatoria de los x de n, ¿no? De menos infinito hasta infinito se puede depreciar el n. Entonces el sistema va a ser pasivo cuando alfa sea menor o igual a 1. Porque si alfa es mayor o igual a 1, ¿qué va a pasar? Va a ser mayor que ¿no? Mucho mayor. Y es sin pérdida para alfa igual a 1. Tenemos otro tipo de sistema, respuesta impulsional. La respuesta a un sistema ante una entrada x de n igual a delta de n se denomina respuesta impulsional y se denotará por h de n. Respuesta a escalón. La respuesta a un sistema ante una entrada x de n igual a u de n se denomina respuesta a escalón y se denotará por s de n, ¿no? Entonces tenemos aquí una respuesta impulsional. Tenemos que y de n es igual a alfa 1 de x de n más alfa 2 de x de n menos 2, alfa 3 de x de n menos 3 y alfa 4 de x menos 4. Haciendo x de n igual a delta de n que se tiene, h de n va a ser igual a alfa de delta de n, alfa 2 por delta de n menos 1, alfa 3 por delta de n menos 3, alfa 4 por delta de n menos 4. Entonces se puede expresar como la respuesta impulsional h de n va a ser igual a alfa 1, alfa 2, alfa 3 y alfa 4, empezando con la posición inicial en alfa 1. Aquí tenemos una respuesta impulsional a un sistema acumulador. Simplemente se reemplaza los x por los delta. Y esto viene a ser, solamente tiene una respuesta, no tiene muchas como acá. Entonces esta es una función escalón, ¿no? ¿Cuáles son la caracterización temporal de los sistemas LTI y los sistemas invariantes en el tiempo lineal? Como consecuencia, las propiedades de linealidad e invariancia temporal con relación a entrada-salida para sistemas de estas características completamente especificadas en su respuesta impulsional. Luego, si conocemos la respuesta impulsional de un sistema LTI, podemos conocer la respuesta del mismo ante cualquier entrada. ¿Y por qué se da eso? Ya que cualquier entrada podemos poner como suma de los impulsos retardados y por el sistema LTI podemos calcular la salida de cada uno de estos impulsos retardados.
que proporcionarán salidas retardadas el mismo número de muestras por ser invariante temporal. Y posteriormente sumar las salidas, ya que se verifica el principio de superposición lineal. Para una entrada genérica expresada como la suma de impulsos retardados, se puede ver reemplazando, ¿no?, las x anteriores por la delta, se puede ver como esta multiplicación de x de k por delta de n menos k. Si el sistema es LTI, es decir, invariante temporal lineal, ante una entrada x de k delta de n menos k, la salida será x de k h de n menos k. Luego la salida total va a ser, si x de n es esto, y de n va a ser esto de aquí, ¿no? X de n y en vez de delta, h de n menos k. Y entonces, ¿cómo se puede expresar? Si nosotros cambiamos los parámetros de los índices, y de n va a ser igual a x de n menos k por h de k. Haciendo un cambio de índices en el sumatorio, tenemos que va a ser la sumatoria de los b sub k. Los b sub k son una multiplicación, ¿no? Entonces, y de n va a ser igual a la sumatoria de k desde menos infinito hasta infinito, desde acá, x de k por h de n menos k, o lo mismo se puede expresar de esta forma. Esto de aquí se llama suma de convolución de las secuencias x de n y h de n, ¿no? Y se expresa como esta forma. Esta expresión es muy importante, ya que permite calcular la salida de un sistema LTI ante cualquier entrada, conociendo su respuesta impulsional, ¿no? Acá tenemos la propiedad conmutativa, la convolución de x de n por h de n igual a la convolución de h de n por x de n. Se puede asociar también si tenemos la convolución de x de n por la convolución de x de n y h de n, y todo eso, convolución con s de n, se puede agrupar de diferentes formas, ¿no? X de n convolución, la convolución de h de n por s de n. Y también la convolución se puede distribuir respecto a la suma, ¿no? Acá en este caso, x de n más h de n es una sumatoria de dos secuencias. Convolución Sn es igual a la secuencia x de n por convolución Sn más secuencia h de n convolución S de n. Bien, ¿cuál es la interpretación y el cálculo de la convolución? Lo que hay que hacer es invertir temporalmente la secuencia hk para obtener h menos k, desplazar h menos k n muestras hacia la derecha si n es mayor a 0, o hacia la izquierda si n es menor a 0, para formar h de n menos k. Formar los productos b sub k, que son los hk por h, son los x sub k por h de n menos k. Y esto de aquí, ¿no? Esta es la sumatoria de los b sub k. Y sumar todas las muestras b sub k para obtener el valor de la muestra y sub n, ¿no? Acá tenemos el esquema de la convolución. Aquí la invierte, aquí lo desplaza, aquí hace la sumatoria con la entrada, tiene los b sub k, y la sumatoria total de esa b sub k, que viene a ser convoluciones de hk, hn menos k y x de x sub k. Esta sumatoria viene a ser mi salida y de n. En la práctica, solo cuando la señal de entrada y la respuesta impulsional tengan un número finito de términos, será posible utilizar la convolución para determinar la salida del sistema. Si la respuesta impulsional o la entrada tiene un número finito de términos, será necesario utilizar otros procedimientos, más adelante se verán. Entonces, cuando es finito, se puede utilizar operaciones de convolución. Aquí tenemos el cálculo, ¿no?, de una convolución de dos secuencias. Tenemos x de n en menos 2, 0, 1, menos 1 y 3.
Y h de n es 1, 2, 0, menos 1. N de 1 vale 0. M1 vale 4. N2 vale 0. Y M2 vale 3. Entonces ahí tenemos esos parámetros. Vamos a calcular primero h de menos k. Va a ser invertir este proceso, no es lo primero. Para que haya términos productos no nulos, la variable n de h de n menos k podrá tomar valores entre 0 y 7. Y cómo está ese 7 es la sumatoria de estos límites y la sumatoria de estos límites, ¿no? Para n menor a 0 la salida es nula y es sub n igual a 0, ya que no hay términos productos comunes. El cálculo de la convolución de la secuencia, configuración de la secuencia finita, tabla de convolución, convolución de una secuencia finita y una infinita, expresar secuencias finitas como suma de impulsos retardados y aplicar las propiedades de convolución, es decir, convertirlos, ¿no?, a impulsos retardados. Convolución de secuencias infinitas, aplicar la definición. Y aquí están los cálculos. Para encontrar la salida de la convolución, ¿no?, de los dos sistemas X de las dos secuencias X de n y ¿no? Aquí tenemos los límites, el límite 0 y el límite 7, ¿no? Aquí se va a acabar de calcular. X de n es menos 2, 0, 1, menos 1 y 3. ¿Dónde lo vemos esto acá? Menos 2, 0, 1, menos 1 y 3. Y h de n es 1, 2, 0, menos 1. 1, 2, 0, menos 1. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se invierte esto de aquí. Invertimos, ¿no? En la posición 0, menos 1, 2, 2, menos 2 y menos 3. Y entonces ahora, ¿cómo se llega a este cálculo, ¿no?, de nuestra convolución, que viene a ser los productos acumulados? Te lo voy a sacar. Vamos a pegar aquí. Bien, ¿qué nos dice la definición? Hay que hallar, dice, los B sub k. ¿Y qué hace los B sub k? Va a ser la multiplicación. Esto aquí, ¿no? Sumatoria de los B sub k. Entonces esto va desde menos infinito hasta infinito, pero vamos a considerar el caso de menos 3. El caso de menos 3 va a ser x de menos 3. ¿Cuánto vale x de menos 3? X de menos 3 vale 0. Multiplicado por h de n menos k. ¿H de quién? De n menos k. Entonces va a ser h de 3, que en este caso vale 1, ¿no? Entonces 0 por 1 te va a dar tu resultado 0. En el siguiente caso, cuando vale menos 2, vale 0 este de acá, multiplicado por
log h de n menos k. ¿Y cuánto vale? Vale 1, ¿no? En este caso. Entonces 0 va al 0 también. En este caso de aquí, vale 0. Y el 1 vale 1. Entonces, te va a dar 0. Y ahora ya podemos empezar, ¿no?, a tener valores. En el caso de acá, va a ser menos 2 por 1, te va a dar menos 2, porque h de n menos 0 es h de 0. Entonces te va a dar aquí. Esta multiplicación te va a dar este menos 2. Después se va a venir acá. Entonces va a ser esta multiplicación. Esto menos 2 por 2 te va a dar menos 4. Te va a dar más 0 por 1, 0. Se suma menos 4. Y este valor viene aquí. Luego el siguiente caso va a ser menos 2 por 0, 0 por 2 y 1 por 1. Menos 2 por 0, 0. 0 por 2, 0. 1 por 1, 1. Y esta suma te da 1. Y eso es lo que va a venir aquí. Siguiente caso. Menos 1 y menos 2 te da 2 positivo. 0, 2 positivo. Y te da acá menos 1. Entonces te sale 2 más 0 más 2, 4. Más menos 1, 3. Y este es el 3 de aquí. Siguiente caso. 3 por 1, 3. 2 por menos 1, menos 2. Entonces ahí llevas 1 positivo. 0, 0, 0, 1 positivo. Pues estás parado aquí. Este con este, 0, 6, 0, menos 1, te da 5. 0, 0, te da el 5 de aquí. Estamos parados aquí. Este y este 0. Este y este 0. Este y este 0. Y este te da 1 positivo. Cuando estoy parado aquí, que es mi límite de cálculo, ¿sí? Te va a dar 0, 0, 0, 3 por menos 1, menos 3, 0, 0, 0, 0, entonces te da menos 3. Y ya más allá del límite todo va a ser 0, ¿no? Todo se va a ir anulando. Así se hace el cálculo de la convolución y tenemos que este viene a ser mi resultado, no de la convolución. Entonces mi convolución daría como resultado y de 0 de n me da igual a menos 2, que es el límite, este 0, el límite inferior, ¿no? n1 más n2. Y de 1 de n está mal acá. Y de 0 te da menos 2, y de 1 te sale menos 4. Y de 2, 1. Y de 3,
Y de 3 te sale 3. Y de 4 te sale 1 otra vez. Y de 5 te sale 5. Y de 6 te sale 1. Y de 7, que es el último, te sale menos 3. Entonces, esto va a ir desde n, que va a ser menor o igual que 7 y mayor o igual que 0, ¿no? Esto aquí, n1 más n2, y este de aquí, m1 más m2. ¿Sí? Pues así se calcula la convolución de dos sistemas, ¿no? Más fácil es por la tabla. Aquí hay una salida, calcula la salida del sistema de LTI con una respuesta impulsional H de n ADN de U de n con A menor a 1, ¿no? Ante la entrada de escalón unidad, significa que son valores menores a 1 acá. También la salida convolucional de un delta de n menos n sub 0. Aquí tenemos una representación gráfica de lo que viene a ser la convolución. Tenemos que desde el valor 0 tienen valores h de x y h de k de menos x, ¿no? Y acá está calculando h de menos 3 menos k, ¿cuánto valdría? H de menos k, la multiplicación de los menos k, todo 0, y h de 1 menos k, ¿no? Acá va armándose los resultados. Más complicado de entender esto que la forma de la forma de tabla. Y acá va calculando los valores. Cuando dice h de 7 es menos 3. Dice. Regla para el cálculo de la salida y de n, intervendrán todos los productos x de n, h de n menos k, cuya suma de términos sea n. Ejemplo, y de 3, intervienen los productos de 0 y 3, de 1 y 2, de 2 y 1 y de 3 y 0, ¿no? Que son lo que da como suma 3. La convolución de secuencia de longitud n y una longitud m es una secuencia de longitud n más n menos 1, ¿no? Entonces, en el otro caso teníamos dos secuencias de 4, entonces 4 más 4 es 8, menos 1 7, que era lo que nos daba aquí, ¿no? 7 posibles valores. Bien, la convolución también se puede utilizar para calcular el producto entre polinomios. Ahora nosotros podemos tener diferentes conexiones de los sistemas. Un sistema puede dar una salida que sea una entrada para el siguiente sistema y así sucesivamente, ¿no? Podemos tener muchos sistemas interconectados. Entonces, tenemos interconexión en serie o cascada, H de 1, después esa salida H de 1 va a ir a H de 2, y es lo mismo también equivalente de conmutarlo, ¿no? Y esto es lo mismo que la convolución, entonces se verifica que h de n va a ser igual a la convolución de h1 de n por convolución h2 de n. Propiedades: la interconexión del sistema en serie conmutativa
De acuerdo con las propiedades de la convolución, la interconexión de sistemas estables también te da un sistema estable. Si la conexión de dos sistemas se verifica que la convolución de H1 de n es igual a H2 por H2 de n, tenemos los delta n, se dice que el sistema H1 de n es inverso de H2 y viceversa, ¿no? Si verificamos esto. Y tenemos ejemplo de aplicación, ecualización de canales. Tenemos x de n de entrada y tenemos pasa por un sistema H1 de n que nos da como salida un x circunflejo de n. Su sistema inverso, como es por convolución, va a ser H2 de n y tu salida va a ser la misma entrada que tenías antes, que x de n, ¿no? Entonces, H1 de n por H2 de n es igual a delta n. Si es que se cumple esa propiedad, los dos sistemas son inversos. Sistema causal tiene por respuesta infuncional una secuencia escalón. Pues serían inversos. Tenemos otra interconexión de sistemas. Estos son sistemas en paralelo. Entonces, en vez de estar la convolución, lo que se hace es una suma de la secuencia, ¿no? La secuencia 1 y la secuencia 2. Entonces se verifica aquí que h de n va a ser igual a la suma de la secuencia h1 de n más h2 de n. Entonces acá tenemos una pregunta, ¿no? Dice, determinar la respuesta impulsional del sistema resultante de la siguiente interconexión a partir de las respuestas impulsionales de cada uno de los bloques, ¿no? Entonces aquí tendríamos que ver si es que sale este resultado de acá. Aquí tenemos una bifurcación. ¿Ya? Entonces vamos a determinarlo. Aquí va a ser h de n igual. h de n va a ser igual a h sub 1 de n más h sub 2 de n convolución h sub 3 de n más h sub 2 de n convolución h sub 3 de n más h sub 2 de n convolución h4 de n. Tenemos eso. Bien, entonces vamos a reemplazar los valores, pero vemos si se puede utilizar alguna propiedad.
Bien, aquí vamos a lo que nos interesa es x2h2 de n. Esto nos da la siguiente propiedad, ¿no? De la distribución respecto a la suma, nos dice que h3, h3 convolución, h3, esto se va a hacer esto convolución, el resultado de la suma de h3 de n más h, h2 por h3 y h3 por h4, ¿no? Aquí. Y este acá ya no necesitamos. ¿Y cuál va a ser el resultado de esa suma? Va a ser h2 de n convolución 2 veces delta de n menos 2 por 0,5 a la n de n. Ahora esta de aquí hay que hacer la convolución, ¿no? Pero no nos da límite. Entonces esto va a ser igual a 0,5 delta de n menos 0,25 delta de n menos 1. Y esto, convolución de 2 veces delta de n menos 2 veces 0,5 elevado a la n u de n. Bien, entonces ahora hay que hacer la convolución de esto, ¿no? Entonces, ¿qué propiedad podemos eh, vamos a sacar aquí? Invertir temporalmente la secuencia h sub k para obtener menos k y desplazar n muestras si n mayor a 0 y formar los productos, ¿no? Como no hay productos, solo tendríamos que invertir, ¿no? los valores y sumar todas las muestras. Entonces, emisión 0, 1, 3 de 0 y entonces esto sería 0,5 de delta de n menos
0,25 delta de n-1 y esto se va a multiplicar por 2 de 0,5 a la n u de n Bien, entonces como está invertido este va a ser 2 por 0,5 elevado a la n-1 por u de n-1 negativo más 2 veces delta n. A ver. Bien, vamos a copiar este. Tenemos acá 2 por 0,5 n-1 por 0,5, 0,5 nos va a dar menos 2 por 0,5 elevado a la n, por aquí 1 por n-1 te da n de delta de n u de n menos 1 menos más 0, 2, 2 por 0,5, no, 2 por 0,25 de 0,25 de 0,5, 0,5 y hay un 0,5 a la n-1, entonces va a dar 0,5 a la n, 0,5 a la n delta de n-1 por u de n-1. Ya estos u son unitarios, entonces se consideran 1 o 0, ¿no? Dependiendo del caso. En este caso sería
Bien, 0 porque no valen n. Y acá va a dar más 2 por 0.5 neo de n te va a dar 2 por 0.5 es 1 delta de n. Delta de n. Muy bien. Y acá delta cuadrado de n, ¿no? Delta de n al cuadrado. Y aquí da 0.5 0.5 de delta de n-1 menos, perdón, multiplicado por delta de n. Bien, ¿qué podemos hacer? Como estos están desplazados, esto te va a dar 0 y por lo tanto toda la multiplicación te va a dar 0, porque el escalón unitario cuando n vale n, vale el valor 1 y en los demás casos vale 0, ¿no? Queda esta simplificación. Tenemos acá que delta de n multiplicado por delta de n menos 0,5 por delta de n menos 1. Entonces tenemos dos posibles soluciones. Y aquí tenemos que h de 1 vale delta de n y ese lo tengo que sumar a este resultado. Vale, voy a copiar acá y yo lo que tengo que hacer es la suma de estos resultados. Mi h va a ser igual a sumar h1 y el resultado este de acá. Entonces va a ser igual a delta de n más 0,5 delta de n menos 1 y esto acá se le va a sumar a lo que tenía acá. Vamos a considerar este de aquí. Este va a ser más delta de n menos 0,5 de delta de n menos 1.
Entonces acá este se simplifica con este y me da que h de n vale 2 veces delta de n. Acá no dice que no, h de n es delta de n nomás. Bien, algo, algo ha fallado aquí. Voy a revisar a ver.
Bien, jóvenes, no encuentro. ¿Qué será? A ver. ¿Qué más? Después tenemos la causalidad de los sistemas. Cuando depende, ¿no? de la salida. Definición de sistemas. Paralelos. Esta era la estabilidad de los sistemas vivos. Bien, vamos a dejarlo esta clase aquí. La siguiente clase continuamos. Ya nos vemos en la siguiente clase. Bueno, hasta luego. Hasta luego, ingeniero.